Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? Otro capítulo más de Sin Freno. ¿Cómo están, chicos? Hola María, hola Carlos. Bien, muy bien. ¿Todo bien? Hola María, Pepe, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, antes de meternos de lleno en el programa, vamos a hacer un terrible lo que ha pasado en el Club de Regatas. Gracias a Dios, no hay que lamentar Sí, víctimas, ¿no? eso ocurrió ayer cerca de las 3 de la tarde. Y la verdad que la primera sensación que por lo menos tuve, en lo personal digo, porque bueno, yo he pasado gran parte de mi vida ahí en el Club de Regatas, forma parte de mi vida, entonces no soy objetivo para nada cuando hablo de regatas, regatas está en mi corazón. Y la primera de las sensaciones que tuve cuando me mandaron las imágenes fue una sensación de mucha angustia, ¿no? De tristeza, de desazón, porque bueno, tengo además tantísimos recuerdos y momentos vividos allí en esa cancha y ver todo eso derrumbado y con una implosión que hubo ahí. Era de mucha angustia porque además ahí surge rápidamente a la miércoles. Y acá, cuántas personas lesionadas, víctimas y demás. Claro. Y cuando Nada. rápidamente hice la consulta y no resultó ninguna persona ni siquiera con un rasguño, bueno, allí agradecí a Dios, ¿no? Uno que es creyente, aquí indudablemente la mano de Dios tuvo mucho que ver para que no haya ni siquiera una persona con un rasguño, ¿no? De esto que para mí es desde el punto de vista de la caída de una infraestructura, algo tremendo, ¿no? Tremendo. Eso fue básicamente un milagro. Milagro. Que no haya pasado nada ahí, más allá de las pérdidas materiales, es un milagro porque a esa hora, en ese lugar, hay incluso hoy, al día de hoy, un recambio, ¿no? Juegan en general los veteranos, pero ahí inmediatamente empiezan los chicos, los más chiquitos. Estamos hablando de mini, pre-mini, No, mosquitos, pañales, Eso- o sea, estamos eso hablando, sí. chicos, de los 5 años en Si no adelante. te pones a pensar nomás lo que puede haber pasado un miércoles a las 3 de la tarde, una tragedia. Si eso pasaba con algún espectáculo como el que se iba a hacer a la noche, otra tragedia. Y si era un partido de básquet, de esos que Regata solía disputar a cancha llena, más de 5.000, 6.000, 7.000 personas, bueno, estaríamos hablando de un... Aparte, hay algo que pasa con ese club que es particular. Hay madres, me doy cuenta por eso por mis hijas, hay madres que están tomando sol o que están tomando un mate a la orilla del río o que están ahí y que los chicos están peloteando Claro, bajo claro. el techo, jugando, picando una pelota. Eso es realmente es a que veces, el ¿viste? regata, pasa, yo me crié en clubes, ¿no? Los clubes forman parte de la familia. Sin lugar a El club dudas. Es una sociedad, marca una sociedad. marca un una club. sociedad. El club es tu familia, ¿no? Vos pasás por ahí. Exacto. A mí me pasó, o sea, mi niñez estuvo asignada por el tenis club de Mercedes. Porque yo tenía mi casa donde me crié, estaba enfrente del tenis. Entonces yo pasaba más horas de mi En vida el club que en el club que en mi casa. Y con Sí. regatas pasa acá lo mismo. Lo O sea, mismo, lo mismo. hay familias que van a las 2 de la tarde al club y regresan a las 8 de la noche, ¿no? Sí. Y en época de verano ni te cuento. O sea, eso es el regata en sí, pero también es el tenis, también es el San Martín. Sí, claro, Pero donde todo. más se nota eso aquí en Corrientes es en el regatas. Sí. Por la cantidad de prestaciones que tiene, desde la playa, el gimnasio, Sí, remo, obvio. natación, básquet, y toda la disciplina que tiene el regata. Y se está ¿no? investigando, porque en realidad no se sabe qué pasó. Se estaban cambiando algunas chapas, algunos hablan de que se cortó un tensor, que cayó lentamente. Bueno, todo eso es pericia y que seguramente Bueno. la iremos sabiendo con el correr de los días, ¿no? Que hay que saber qué Que es hay lo que pasó saber qué es ahí, lo que pasó. digamos. Una estructura del año 71. El 71 Mucho tiempo, ¿no? Esa estructura se arma, ya la cancha estaba, pero la estructura termina más o menos de armarse para la organización de un campeonato argentino de selecciones Claro. que se disputó aquí en la capital provincial, ¿no? Y es ahí donde se inaugura en la década del 70, ¿no? Claro. Y como estaban trabajando, estaba perimetrado. Yo creo que eso que se hizo bien, eso se hizo bien. No pasó nada porque estaba perimetrado eso, porque era zona de trabajo. Porque si eso no hubiese ocurrido, estaríamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Claro. Y en un momento como este, además, que estamos en campaña electoral, qué sé yo, que se mezclan las cosas, aún siendo esto una cosa fortuita, digamos, por lo menos yo no creo en teorías conspirativas, digamos, Claro. ¿no? Acá pasó esto. Y entonces hay que investigar, hay que peritar Y bien claro, para ver qué es lo que pasó, saber digamos. los resultados. Hablando de campaña, ¿cómo están viendo la campaña? Yo la veo prácticamente en los mismos términos con los cuales he hablado la semana pasada. Yo veo una campaña bastante apática, la veo como chata
y con una oposición que no termina de poder identificar hacia dónde va. Eso me parece claramente. Vos tenés por un lado el gobierno, o sea, el oficialismo es uno solo. Y después está todos los demás están en la oposición. Sí. Cuando vos ponés en la balanza, si con oficialismo es Valdés. Y en la oposición, y bueno, allí surgen las ramificaciones, ¿no? Lo tenés a Colombi, lo tenés a Tincho Ascuba, lo tenés a Libertad Avanza, a Teque Romero, bueno, tenés todos los candidatos. Pero cuando tratás de deshojar un poco la cuestión de oposición en sí, cuesta ver las diferencias entre uno y otro, ¿no? Y eso me parece que también lo está percibiendo el elector, bueno, ¿no? yo les comenté esto a ustedes en off, que esta mañana haciendo el programa de radio, en los momentos de pausa uno sale, habla con la producción, charla un ratito, yo salgo a fumar un cigarrillito, y nos visitó Kiara, la voy a nombrar, no se va a enojar porque sé que nos quiere mucho. Kiara es una joven estudiante, no tiene más de 21 años, 22, joven militante peronista. Ella ama el peronismo, de populista se reconoce. Y me dijo algo que nos llamó poderosamente a la atención. Nosotros vemos a Juan Pablo Valdés y después no distinguimos quiénes integran la oposición. Vemos como que no hay diferencia entre uno y otro. Bueno. Y por ahí la gente en la universidad se vuelca a votar a Juan Pablo Valdés como joven, pero porque no sabe ni identifica la propuesta ni los candidatos. Y eso es realmente raro. Porque, yo le señalaba a María, uno de los candidatos justamente de la oposición, le decía, a mi entender, desde mi punto de vista, de mi óptica, que obviamente puedo estar equivocado, y quizás lo esté, pero cuando vos, ¿qué han hecho los tres sectores más fuertes opositores, por decirlo de alguna manera? Y han focalizado la campaña en una persona. O en el gobierno en sí, en el oficialismo. O sea, los tres que hacen le pegan automáticamente al gobierno, pero se olvidan. Vos decís que los candidatos de la oposición lo único que hacen es en vez de propuesta es pegarle a... La estrategia de campaña es pegarle a Valdés. La estrategia de campaña, ya sea Gustavo o Juan Pablo, la estrategia es pegarle a Valdés. Entonces, bueno, está bien. Pero se olvidaron que en un sistema en el cual permite la Constitución la doble vuelta, balotage, como es la Constitución de la Nación y la Constitución de la provincia, una primera vuelta, una especie de semifinal, en el cual vos tenés que posicionarte ante un oficialismo fuerte como la alternativa. Entonces vos tenés que ganarle a los otros dos. No tenés que ganarle a Valdés. ¿Y vos por qué crees que no se posicionaron? Pero para mí es un error, una estrategia. El único que no entró en esa estrategia claramente es Ricardo Colombi. ¿Por qué? Porque él tampoco... Es chuzo. Es chuzo, es inteligente, pero tampoco puede mostrar mucho. El modelo. Tampoco se puede mostrar mucho, porque si Colombi se muestra, inmediatamente, bueno, vos no podés hablar mucho, porque fuiste tres veces gobernador, venciste el récord de permanencia en el sillón de Ferré, vos fuiste el que en su momento decidiste que Gustavo Valdés sea el candidato, o sea, hacete cargo de todo esto. Entonces, puso a su primo también. Y puso a su primo Arturo Colombi a lo largo del 2001 a esta parte, o sea... Él tampoco, o sea, si él se pone en el escenario, por eso es que no tiene apariciones. Yo te sumo... Ricardo no apareció en la campaña. ¿O ustedes lo vieron en la campaña? No. No aparece en los medios, pero no aparecen recortes en redes. Solo tuvo un acto aquí en el club Juventud, después no aparece en campaña. Él es el único que, para mí inclusive, hasta ha estado sufructuando tanto lo de Almirón como lo de Ascuba, que se dedican a pegarle permanentemente a Valdés. El trabajo sucio lo están haciendo los otros, ¿no? Ricardo mandó a sus carpinchos, viste que está haciendo mucha campaña con animalitos, ¿no? Y ahora la última es muy graciosa porque es una campaña con zorros. Y zorros hablando, diciendo vuelve el zorro, digamos, ¿no? Claro. Ese sería un poco la lógica de la campaña de Ricardo. Las otras son todas lógicas que le están haciendo caso a los consultores, donde le dicen cero propuesta, vamos por la emoción. Y en general la emoción es negativa, digamos, ¿no? Es la emoción violenta, la emoción negativa, porque eso rinde. El otro día yo charlaba con el candidato que le decía a Tincho Ascuba, eso que dijiste del Museo de Arte Contemporáneo,
Bueno, yo me voy a reservar lo que me dice, pero lo que los consultores sí te dicen ¿Qué abiertamente. dijo? ¿Que iba a vender los cuadritos? Claro, que iba a vender los cuadritos, iba a subastar los cuadritos, que qué es te un acervo dijo? privado, qué sé yo. Pero él no, los consultores lo que dicen es, sí, está bien, pero esa cosa que vos estás diciendo, sabés vos. La gente que ya le entró que va a subastar cuadritos. Y que eso, ¿me entendés? reditúa. Que eso reditúa. ¿Qué manera de subestimar a la gente Bueno, también, bueno, ¿eh? Ojo, bueno, subestimar a una porque eso sociedad implica- no, A ver, eso- María, es pero- muy pará, pero yo quiero estúpido. volver a la pregunta inicial de María. Entonces, ¿pero cómo? Si los tres candidatos opositores a Valdés dicen exactamente lo mismo, ¿cómo hago yo, elector, sin influencia de nadie, Sí, para saber elegir, cómo es claro, elegir cuál es el opositor? cuál es la boleta? A mí, ¿sabés lo Yo que no lo me- quiero votar, supongamos. Dice, yo soy Yo no quiero votar a Valdés. Juan del Pirayo y no le Eso. quiere votar a Valdés. Bueno, pero ¿a quién de los tres vota? Detesto. ¿Sabés qué Los pasa? tres me dicen lo mismo. Esto no es una opinión, esto es un dato. Para mí lo que está sucediendo es que están poniendo el carro delante de los caballos. ¿Por qué? Porque tengo información de que, y lo anoté porque quería decirlo textualmente, de que entre los tres opositores están tirando patejas, me dijo alguien ayer. ¿Qué quiere decir esto? Están viendo cómo negociar eventualmente un acuerdo si es que hay una segunda Sobre vuelta. tiempo, porque te Pero- puede quedar sin segunda vuelta. Pero por supuesto, es lo que te estoy diciendo, poner el carro delante del ¿Qué caballo. hizo, Pepe, ¿qué hizo Milei en la primera vuelta de las elecciones a presidente? Primero, Primero, ¿a encapsuló dónde a su atacó oponente primero? Y directo. acusó de terrorista que ponía bomba en los jardines de Claro, infantes. encapsuló a su Patricia oponente Bullrich. directo. ¿Se acuerdan o no? Las grandes peleas preelectorales de la primera vuelta en la Argentina en el 2023 fueron la competencia entre Bullrich y Milei. ¿Por qué? Porque se estaban compitiendo el voto opositor al ¿Y eso kirchnerismo. Claro. cuál es la conclusión? Y que equivocaron la estrategia. Porque si yo necesito mostrarme diferente, porque el rival ellos ya lo tienen, que era Valdés. Pero yo tengo que lograr que la gente me vote a mí. Supongamos, yo soy Ascuba. Yo tengo que lograr que la gente me vote a mí, Ascuba, y no que le vote Y al tengo Negrón que o le vote encapsular a Ricardo. Ricardo y a la Libertad Yo tengo Avanza. que competir contra Ricardo y contra la Libertad, porque Ahora, no hay segunda vuelta sin primera. hay otro dato no menor que ahora que vamos a tener un entrevistado podemos consultar. Esta mañana accedí a una encuesta nacional donde, ¿qué dijo la oposición con respecto a Valdés? Al candidato de Juan Pablo Valdés, que no terminó los estudios. Sí. ¿Qué otra cosa? Que no terminó los estudios, después los relacionaban como con el alcohol, La noche. con la noche, qué sé yo. Bueno, cuando esta encuestadora nacional preguntó, ¿cómo repercute que Juan Pablo Valdés no haya terminado la secundaria? Cosa que no es cierto, que es mentira. Juegan también a eso, ¿no? Que 1% incide. tiene bajo impacto, decir. Tiene bajo impacto. Es que ¿Cómo incide Loan? 2%. O sea, no están leyendo lo que vos decís, que es información, no están leyendo a la sociedad. Ellos creen que vender los cuadritos cayó en la gente. Es subestimar a la sociedad. La sociedad te está diciendo y te da otro tipo de y respuesta. después la otra cuestión es también esto de que hacer acuerdos de antemano implica que vos que la gente va a votar el 31 de agosto primero. Claro. Primero va a votar ahí. Esto es como que es una conversación adelantada, porque pues, como que hay una ansiedad, ¿no? Y el gobierno ahí tiene, con 40 puntos, si esto no se atomiza, digamos, se fragmenta, hay peligro también de llegar a los 30 puntos para evitar una segunda vuelta en esa cosa equivocada que vos decís, se le hace cada vez más difícil. Bueno, Porque no se Porque no se diferencia. No se diferencian para el ciudadano como el que no está metido en la actividad, el que no está en el círculo rojo, Claro, bueno, el que no lo que está pasa en en la capital una cosa, al interior. el que no está en el métier político no tiene ni idea. no diferencia quién es Exacto. el candidato de la oposición hoy. Comparto. Vamos a hacer una entrada, vamos a hacer una pequeña pausita y vamos a empezar a ver resultados. Vamos a empezar a que nos cuenten qué está pasando con los candidatos. La pausa, chicos, ¿les parece bien? Ya volvemos.
Bueno, estamos con Andrés Rabossi, consultor. Va a estar un tema interesante esto, pero primero vamos a agradecerle porque nos trajo estos Los libritos. libros. Votamos como animales y campañas electorales provinciales y municipales. ¿Cómo estás, Andrés, querido? ¿Bien? Espectacular. Y haciendo un esfuerzo para estar con ustedes, Sí, porque te agradecemos. por el Mucho necesidad. trabajo. Andamos con mucho trabajo. ¿Cuál me aconsejás? ¿Votamos como animales? Sí, realmente ese es un libro para todo público, digamos. El otro es un libro más específico porque es un método aplicable Sí. 100%. Sí. Yo, ¿Cómo convertirme en el rey de la selva sin morir en el intento? Bueno, bien. Bueno, Andrés, consultor. ¿Hay segunda vuelta en Corrientes? la pregunta del millón, ¿no? Y no hay segunda vuelta en Corrientes. No hay ninguna posibilidad de que haya segunda vuelta porque las dos condiciones que se necesitan para que haya segunda vuelta se estarían cumpliendo las dos. O sea, hay un candidato que supera el 45% y la diferencia con el segundo es de bastante más que 10 puntos, que serían las dos condiciones. O sea que más allá de... Yo entiendo y yo no hago operaciones de prensa, digamos, ¿no? O sea, yo estoy acá porque sé que el 32 de agosto diría un candidato. Yo voy a estar acá Claro. dando la la cara. y claro, ¿viste? Pero tampoco hablo de otras encuestas. ¿sí? Claro. No me gusta porque no sé cómo están hechas. Bien. No me Pero vos interesa. decís, yo no hago operación de prensa, se está haciendo operaciones con encuestas. Y claro, ¿cómo no se va a sospechar de si hay una que dice que gana uno, otra que dicen que gana el otro y otra que dice que gana el otro? Entonces, claro. sin duda que eso no puede ser una... si hubiera un escenario como hubo en algún momento de tercios, de donde... Tercios. Entonces uno dice, pero 3 tercios, ambos, todos competitivos, sí, uno puede decir que uno dice gana este y después termina el segundo. Porque el margen. Hay un está margen de dentro del error, exactamente. Vos hiciste encuestas en toda la provincia de Corrientes. Sí, no en todas, pero como muestra una muestra representativa de Corrientes. Sí. Son 12 localidades. Con 12 localidades uno tiene arriba del 75% Del electorado. del electorado y se hace una buena muestra. Una buena muestra es que sea representativa de la población. No es una muestra como algunos toman o por redes sociales o por teléfono al azar o que van a una plaza de los barrios o a la cola del banco. Sí. No, eso no es un Andrés, muestreo. esta encuesta es presencial. Es presencial 100%. ¿Cuántos casos son en total? Y acá hay casi 4.000 casos. Sí. ¿Qué margen de error tenés? ¿Qué muestra de error tenés? Y menos del 3%. Se trabaja con un nivel de confianza del 95%, se dice. Que hay una dispersión ahí y un margen de error del 3%. Pero algunos dicen, Andrés Rabossi dice no hay posibilidad de segunda vuelta. ¿No es arriesgado que emitas un juicio tan contundente? Pero por supuesto, y por eso yo aclaro lo que no hago operaciones. Pero ¿por qué digo esto? Yo tengo un candidato, que es el candidato del oficialismo, que mide 48 puntos. Estamos hablando en este de momento, Juan Pablo Valdés. Juan Pablo Valdés, que en las últimas mediciones, un mes atrás, o antes de su lanzamiento, inclusive cuando recién estuvieron las alianzas, pero todavía no estaban los candidatos, por lo menos oficializados, medía 45 puntos. Ahí era un poco arriesgado, pero igual, porque ellos ya sostenía porque la diferencia con el segundo, yo le puedo decir que es alrededor de 25 puntos. ¿Quién es el segundo para vos? Es Ricardo Colombi. Y además, otra cosa no es una tendencia, por ejemplo, de Capital o Capital y Goya, que hay algunos que como Capital y Goya son el 50% o 45% del padrón, sacan muestreo ahí y puede ser representativo en algún lado. Yo le estoy hablando de que en los números que yo tengo hay más de 25 localidades, pero yo sigo haciendo localidades que están fuera del muestreo, localidades por ahí más chicas, localidades que son algunas porque estoy involucrado en algún... Y se comportan igual.
y se comportan igual o profundizan, la brecha. la diferencia, diferencia. en el mismo sentido. En el mismo, por eso, yo soy quizás soy el único de los que trabajamos en esto, en consultoría política, en opinión pública, que tiene mucho para perder, porque soy el único que voy a estar acá el primero. Yo El 32. El 32. porque he leído. Estás pensando en el día después, digamos, ¿no? Que, Claro. Sí, que es no, lo que pero mucho por ahí se olvida. a mí me genera mucha adrenalina. Claro. Porque hoy, inclusive yo soy crítico hoy de los métodos que estamos utilizando, porque hoy se ha complejizado tanto que no alcanza con una encuesta. Y no porque la gente te mienta, como algunos dicen, no, la gente te miente o la gente no te quiere responder. No, no, eso. Porque esa es una justificación de los ¿Y por consultores qué? que le erran mucho Pero, el día después. Entonces le cargan la responsabilidad al encuestado. Pero hay la Eso, esa esa complejización complejidad, que yo digo, explícame. y la complejidad de hoy hay tantas. Primero, cómo ha cambiado el elector. Claro. El elector ya no es fiel, ya no tenés un elector, la vaca atada. como ¿En qué decíamos cambió? antes. Por ejemplo, de otras veces de otros años que hayas encuestado. Está sobreinformado. Ah, Primero, antes la gente. no hay que subestimar, no. digo yo, sea la gente. Entonces antes la gente. No hay que subestimar. No hay que subestimar. Antes te traían el voto y vos llevabas el voto y por ahí ni mirabas a los contrarios. Ahora la gente mira todo. ¿Sí? Eso es un dato. Cambió la forma de evaluar y decidir el voto, el comportamiento electoral. También cambió. Hoy la gente evalúa otras cosas que no son cosas. Yo a veces las analizo, las explico cuando hago más que nada formación o la parte más académica de esto, no de consultor. Y pareciera ser de que uno está enseñando las malas prácticas de la política. No, es lo que está pasando. Hoy la gente es individualista, a la gente le interesa su metro cuadrado. Ya la ideología, la tradición sí. partidaria, le interesa muy poco, muy poco. Y todo esto hace, y acá hay responsables de esta situación, Sí. son los propios partidos políticos. Obviamente. Y ¿Dónde ves, Andrés, la fortaleza del oficialismo? la fortaleza es... Eso me imagino que surge también de la encuesta. Sí, por supuesto. Yo lo decía desde cuando veía anteriormente, digamos, cuando empezamos a medir, por ejemplo, a Juan Pablo Valdés como candidato, porque era el que más medía dentro del oficialismo, digamos. Y uno veía que se iba a una localidad donde Juan Pablo Valdés quizás nunca haya ido y medía más que cualquiera, digamos, a veces más que el candidato del lugar, digamos, del local. Decíamos, ¿qué pasa acá? Yo lo traía en una charla que di, había mucha gente que se había enojado por esto, que yo dije hoy, que hay gente que cree que uno pone el candidato porque lo instala, por un montón de cosas. Entonces, te putearon mucho, ¿no? Oh, muchísimo. Y me siguen puteando. Ni hablar de esa vez que estuve acá. Claro. Usted no tiene ni idea. Yo lo tenía todo estudiado. mucho? Lo tenía todo estudiado porque yo estuve acá y me fui a Paraguay. Estuve 2 días en Paraguay. Sí. Cuando abrí mis redes... Apagaste el teléfono cuando te fuiste a Paraguay. Sí. Cuando lo abriste te enloqueciste. Pero es un... A ver, ¿qué pasa si yo no estoy acá? No pasa nada. Claro. No pasa nada. ¿Y qué es lo que algunos me decían? Algunos inclusive, personas que yo respeto, que tenemos buen trato, que tenemos experiencia de trabajo, que yo en algún momento he colaborado, ayudado, me decían, pero qué vivo, pero él porque tiene el apellido del gobernador. Y yo le decía, ¿qué quiere que se lo cambie porque a vos no te gusta? Claro, porque y siempre recuerdo el caso de Arturo Colombi, cuando le explico eso. Arturo Colombi era el que más medía. Pero era el apellido de Colombia. Y era el apellido. Y se le transfiere. Bueno, Ricardo lo pone a su primo, ¿no? Claro, y se le transfiere la buena gestión se transfiere. Cuando vos tenés un gobernador como el actual, que sigue siendo un caso. ¿Cuánto mide la buena gestión de Gustavo Y está Valdés? en 74 puntos. Epa.
Sí, no existe. No, pero mira, a ver, yo tengo un gobierno en el Chaco nuevo, Sí. con otra forma que debería, pero está muy por debajo de ese nivel. ¿Y a qué se debe? 74. 74% de aprobación. ¿Y a qué se debe, Andrés? Porque vos decís, la gente evalúa de otras maneras, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esas nuevas formas de valorar, ¿por qué valora también el gobierno? ¿Cuál es la fortaleza del gobierno? Y bueno, Que ve la gente, ¿no? Sí, lo que ve la gente, que yo creo que, porque es una buena pregunta, porque esto tiene que ver con la explicación de cómo se distribuye después el voto, continuidad o cambio, oficialismo y oposición, digamos, ¿no? Estos niveles se dan porque la gente quiere previsibilidad, no quiere... No arriesga. No arriesga. Y cuando arriesga es o porque realmente está Harta. harto y ya no quiere, dice, bueno, no importa, porque entre esto y ir al precipicio, y me voy al precipicio. ¿Sí? No tiene filtros. Mm. La previsibilidad es un valor. Otro valor es que la gente le reconoce a Gustavo Valdés otros métodos que los que emplean otros dirigentes políticos. Ejemplo. Las formas. Claro. ¿Sí? Quizás sea de los últimos, porque fíjense que estos atributos que yo le estoy diciendo no los tiene Juan Pablo. Mm. Si quieren, ahora le digo cuáles son los atributos que valoran de Juan Pablo, como le puedo decir de Ricardo, de Ascúa y de Almirón. Dame, O sea, decime. porque los tengo estudiado de a uno, digamos. ¿Le parece que nos diga los atributos que le ven a cada uno? Mira, ¿qué es Juan Pablo para la opinión pública? Lo tengo medido en pregunta, en estudio, ver. digamos. ¿Es el de todos? Porque nosotros muchas veces comparamos, le decimos, bueno, este atributo y le mostramos los diferentes candidatos, el que mejor encarna el liderazgo, el estilo de liderazgo que hoy quiere la gente de Corrientes. Mm. Que cambió. La gente de Corrientes estaba acostumbrado a un liderazgo paternalista. Sí, patriarcal, totalmente. caudillesco. Totalmente, a veces le decimos, pero para que bien se entienda, no es es más, a veces cuando funciona es el mejor estilo de liderazgo, es el de patrón de estancia. Así es. Yo ordeno Caudillo. y la gente obedece. Digamos, eso dio mucho resultado en épocas anteriores. Hoy la gente pide recambio generacional, quiere que haya gestión probada, o sea, tampoco quiere probar con alguien que por ahí estos que vienen de los outsiders, que muchas veces pero que no tienen ninguna experiencia en gestión, ni siquiera ha gestionado por ahí una empresa o nada, digamos. Juan Pablo tiene una gestión probada en Ituzaingó. Cercanía con la gente quiere saber que el próximo gobernador, intendente, Es uno de los suyos, digamos. Claro, que yo lo puedo parar o lo puedo hablar con él. Puedo hablar con él. Y que no son intocables. Y hay dirigentes políticos que son imposibles. Ahora, Andrés, Pero que nos termine de definir los candidatos, cómo lo aceptan. Por eso digo, no busca caudillo el correntino, no quiere agresividad. Bien. No quiere la agresividad que fue parte de la política y quiere además un conductor moderno. Bien. Y con capacidad de construir el futuro, alguien que entienda que lo que viene es diferente a lo que ya vivimos. Hay algunos que son los mejores para lo que pasó. Bien, el segundo candidato lo tenés medido, según de tu encuesta, estaría Ricardo Colombi. ¿Qué dicen de Ricardo Colombi? De acuerdo a todo lo que nos dice la gente, Ricardo perdió una oportunidad de quedar en la historia como un gobernador de los de mayor éxito, de lo que mayor cambio. Un estadista. Como un estadista, sí. ¿Cuándo? ¿Por qué? Cuando insiste, porque no encuentra un rol diferente, porque la política, como todo en la vida, tiene ciclos. Y la gente te dice que siente que el ciclo de Ricardo Colombi terminó. Es decir, Andrés, traducido, la gente no vota hacia atrás, no vota al pasado. No vota para atrás, exactamente. Por eso él... Y Ricardo, él se desencaja al seguir insistiendo. Claro, pero él podría hoy ser
correrse, como muchos líderes políticos que hay en el mundo y en todos lados, poniendo a alguien que sea para que siga el legado, para que siga sus banderas y para que siga, Pero que no sea el él. proyecto. Pero ellos se tienen que correr, no pueden ser la figura Bien. electa y la cara visible de los proyectos. Bien. Tincho Pero pueden ser Ascúa, los que lideran, digamos. Yo digo algo, esto permítanme, porque, Sí. porque esto es mi... No sería yo si yo no digo, ¿no? Ricardo está corriendo el riesgo de terminar como Riquelme en Boca. De ídolo indiscutible, de una figura idolatrada, puede terminar... Hoy es una figura resistida, insultada en muchos lugares, papá. y pone en riesgo todo lo que hizo, digamos. Yo creo que Sus récords. después de estas elecciones, yo no lo veo personalmente, ojalá sí sea, ojalá tenga la capacidad de reconstruirse, no lo veo ni siquiera en la legislatura siguiendo con su labor que le corresponde porque la gente lo eligió para eso. Pero bueno, vamos me decían Ascúa. El problema de Ascúa no es Ascúa, es el Partido Justicialista de Corrientes, que no logró reconstruirse más, digamos, como una opción competitiva en Corrientes. Y ya tiene una crisis de liderazgo y donde en muchas localidades han perdido presencia real, no solamente en elecciones, no solamente han perdido elecciones, han perdido la territorialidad, que es donde ellos eran fuertes. Y donde es una de las razones que hoy me hicieron una pregunta que quizá quedó inconclusa, que es una de las grandes fortalezas del oficialismo. El oficialismo hoy tiene 65 intendentes que empujan. Y ninguno de esos 65 intendentes, a diferencia de lo que dicen algunos, hay muy pocos que son... O sea, los intendentes miden bien porque los reelectos o quienes ellos han elegido como candidatos van a ganar las elecciones. Van a ganar las elecciones, en su gran mayoría. Algunos se complicaron con cuestiones internas políticas, pero esa es otra cosa. O sea, esa fortaleza territorial se transforma en la mayor fortaleza de Juan En la Pablo. mayor fortaleza. Y es la que yo creo que lo impulsó para que siempre haya estado en niveles altísimos y que hoy en muchas localidades supere los 50 Y puntos. Almirón... Y Almirón nunca logró consolidarse como candidato, nunca logró alcanzar lo que mide el espacio. O sea, la La Libertad Libertad Avanza siempre midió más que él. que él. Y en este momento lo agarra en un mal momento la Libertad Avanza. Así como yo le dije, Gustavo Valdés mide 74, Milei hoy mide 41. Llegó a medir más de 50. Llegó a medir más de 50. Y no hace mucho tiempo. Está en un mal momento. Inclusive varios colegas dicen que es una tendencia un poco nacional, que no es solamente que en Corrientes o por algunas cuestiones que ocurrieron acá. Ahora, Andrés, y eso trasladado a números, ¿cómo está hoy la encuesta? ¿Qué te indica la encuesta en números, en porcentajes? En porcentaje concreto nos dicen que, como decía recién, si hay que titular, es que Juan Pablo gana en primera vuelta porque tiene 48 puntos de intención de voto. Lo sigue Ricardo con 22. Ascúa tiene 16 y la Libertad Avanza cayó ahora a 9 puntos. ¿Sí? Llegó a estar peleando con Ascúa el tercer lugar. Ese es un número que genera, la Libertad Avanza, 9 puntos nada más. Y que en caso de confirmarse va a ser una pésima noticia para la estrategia nacional. Si vos fueras el consultor y yo fuera Lisandro Almirón, ¿cuál es mi negocio de seguir con la candidatura en estos términos? Bueno, lo que pasa es que a 2 semanas de las elecciones no podés bajar una candidatura. No, está bien, pero ¿cuál es mi negocio a futuro, digamos? Yo creo que se ha equivocado, que ha esperado que las expectativas, de la misma manera que creo que se equivocó Ricardo Colombi. Ricardo Colombi, me consta, digamos, de que él decía, ya van a ver de que van a pasarse intendente, van a pasarse las principales figuras Eso del radicalismo. no pasó. Nadie no pasó. Ajá. Se quedó su amigo Cheme, que es un intendente retirado, y es el intendente que peor mide en la provincia, donde es un imposible de que hoy es su candidato a diputado, ¿verdad? Hoy es candidato a diputado, José. Empedrado cambia de color. Cambia de color. Sí.
No hay ninguna Ahí posibilidad. el candidato a intendente peronista es bueno. Es buen candidato. Puede ganar. y puede ganar, tiene muchísimas Chara posibilidades. Chara Echeverría, Echeverría. que es del Partido Sí, Justicialista. tiene muchas posibilidades de ganar. Encima el oficialismo va dividido, va con 2 candidatos. O sea que Pero Chara lleva su viceintendente que es radical, Que es que es de radical. Vamos Sí. Corrientes también, o sea sí, que sí, también sí. Esto está ahí. ocurre. ¿Y el escenario que tenés, Andrés, de Capital, en particular en la lucha por la intendencia, cómo ves? Y en Capital tengo. Sorpresas. Sí, no tanto. El orden es muy parecido. Es verdad. El orden verdad. es parecido. Por ahí hay sorpresas en relación a las No, sí, expectativas. sí, sí. Sí, por supuesto. Y hay. Pero A acá, ver. bueno, espera, decinos cómo está la capital. No. Polich, digamos, gana. Encima acá no necesita ganar por ninguna diferencia, gana Por un voto. por un voto. Cuando Primero nosotros Polich. medimos Capital, cuando Polich ya fue candidato oficialista, digamos, en ese momento, te digo, hace bastante, en la Capital lo vamos a medir esta semana, una de las últimas localidades que vamos a medir, porque por su tamaño, digamos, puede impactar en algo en el resultado final, no por otra cosa. Yo no creo que la tendencia sea modificable. No alcanza el nivel. Juan Pablo Valdés mide muchísimo. ¿Cuánto mide Valdés? Juan Pablo Valdés Juan aquí. Pablo está midiendo 53 puntos en la En capital. Capital. En Capital. Lo que hace que empuje mucho, digamos, por el volumen del tamaño. Y Polich estaba en 48. ¿Sí? O sea, ves Segundo. una victoria cómoda de Poli. Y una victoria muy cómoda porque el segundo está bastante lejos, que es Gustavo Canteros. El segundo está Canteros. Canteros. A diferencia Sí, de la que- provincia que está Ricardo Colombi, Cantero es candidato. No, Cantero es ahí Ricardo. candidato de Lo que Ricardo. pasa es que por eso decía la Claro. sorpresa en relación a la expectativa, porque se creía que la Libertad Avanza podría tener, digamos, un papel El segundo distinto acá en lugar. la capital. Sí, Claro. sí. Y Cantero, y no va a segundo pasar eso. lugar. no va a pasar. No va a pasar. La Libertad Avanza está peleando el tercer lugar. El tercer lugar. Bien. Ando con sí. Breyar Pocar, que es el Germán, candidato Con del Germán PJ. Breyar. Exactamente. Esa tendencia, esta encuesta, ¿no? Que hablaba un poco de provincia, Valdés con 48%. ¿Es algo que puede modificarse en estos días que quedan al 31 de agosto o lo ves como una tendencia? Yo lo veo muy consistente porque, como le decía, no es un fenómeno de algún lugar que esté haciendo que ese número haya subido mucho. Como bueno, hay veces que uno no tiene, pero o sea, gana bien en la capital o en Goya y eso hace de que el número sea muy difícil de bajar, digamos. En este caso es muy consistente yo no he encontrado una localidad, para ser honesto, más que nada honesto conmigo, hay mucha paridad en Paso de los Libres, tanto local como en la categoría superior. Es posible que en Paso de los Libres se imponga el peronismo. En el área Es posible. Están muy parejos. Es o la sea, cuna de Tincho Ascúa, digamos. Claro, sí, obvio. claro. En Virasoro, por ejemplo, ¿qué pasaría? Y en Virasoro hay un final abierto, pero el gran problema de Virasoro lo generó Emiliano. ¿Por qué? Y porque Emiliano, al irse con Ricardo, tiene un candidato renovador y un candidato de Ricardo. Dividió. Entonces, ¿él para quién hace campaña en Virasoro? Y aparece un candidato radical que fue una sorpresa en la interna radical, porque no sé si lo conocen, un De la muchacho Cruz, ¿no? de la Cruz, muy joven, que no estaba en los planes, que no es parte Pero anda del... muy bien, me Y dijeron. anda muy Ah, bien. eso me contaron. Chico, es un ¿Un chico. final abierto en la intendencia? de Sí, Virasoro? porque, insisto, porque Emiliano cometió, al irse con Ricardo, no lleva al sector que... Un caso ¿Cómo similar... nos lleva? ¿Nos lleva a sus seguidores con Ricardo? ¿Se va él solo, decís vos? Y claro, Cuando porque él se él es Ya no va. actualmente, él es intendente por el Partido Renovador. Sí, sí. Claro. Y el Partido Renovador presenta un candidato a intendente. Por la continuidad, digamos. Podría ser el Claro. Que es- sucesor de Emiliano, Que es el vice- viceintendente actual y que es un buen candidato. Bien. Pero Emiliano No, le... Virasoro es una mujer, la viceintendenta, repite, eso fue un funcionario, Darío... O sea, pero un buen candidato. A ver, Darío. yo quisiera terminar Capital porque si no la gente no va a entender.
Polich 48, segundo Canteros. ¿Cómo sigue Capital? Con los candidatos a intendentes y a viceintendentes. Y segundo está Cantero, sería Cantero e Hito Iturriaga, ¿verdad? Exacto. ¿Quién está en tercer lugar en la medición de candidatos a intendentes? Está empatado, pero está Germán Brayar. Tercero está Germán. Sí. Cuarto. Y cuarto está Ani Pereira. Pero ahí están casi iguales. Iguales que Germán Brayar. O sea que están peleando el tercer lugar. Tanto Sí, sí. Puede Germán ser que Brayar Pocar como Ani Pereira. a Ani Pereira le tocó la generalidad de la ley de lo que decía recién, de esta Sí. caída de expectativa en cuanto a lo que generó la Libertad Avanza cuando se lanzó como opción, digamos. Después lo otro me parece que es muy impactante lo de Virasoro. Y sucede, El ¿no? final abierto. Es porque, bueno, se suponía, digamos, que, o qué pasaría en todo caso con Emiliano si no logra retener el municipio, digamos, ¿no? Sí, sería, por eso digo, sería un gran error estratégico de él, digamos, ¿no? Porque su capital, el capital de los políticos es donde ellos... Cuando vos encuestás, yo quiero que me digas, por ejemplo, ¿qué te dice la gente? Hablamos de una sociedad que ha cambiado, de una sociedad que piensa distinta, que no es la más que se deja llevar con el voto. ¿Qué dice la gente hoy en esta campaña? ¿Y va a ir gente a votar? ¿Tenés medido si la gente el 31 de agosto va a ir a las urnas? Nosotros, dos cosas, ahí me preguntaba dos cosas. Yo creo que no va a ser en los niveles históricos. No va a ser más del 70. No, para nada. Si llegamos al 65 es un logro, pero bien. Total, digamos. O sea, el 65% de la provincia iría a votar entonces el 31 de agosto. Sí. Un número muy bajo porque se vota gobernador. Porque se nota gobernador. Exacto. Yo hice hace días hice una nota escrita donde lo que digo es, pero, a ver, si no vas a votar, no te quejes, un poco el mensaje, ¿no? Pero es un mensaje hacia... porque muchos que no van a ir a votar son los que están enojados con la política, digamos. Pero entonces mi mensaje es, el único que puede provocar cambio en la política es la gente, es yendo a votar, no hay otra Hablando forma. de eso, Andrés, porque hoy hiciste mención al tema de la continuidad o cambio. ¿Qué te indica el ciudadano cuando vos lo consultás sobre esto de continuidad o cambio? Sí, es más fácil pedir cambio, digamos, ¿no? O sea, es más fácil y en general mide más. A mí me sorprende que a nivel, cuando hacemos esa pregunta tanto a nivel local como a nivel provincial. A nosotros nos sorprende que a nivel provincial el nivel de continuidad supera el 45%. ¿Sí? Nos parece mucho, porque yo estaba acostumbrado a hacer esta pregunta en el Chaco antes de que le ganen a Capitanich y la gente decía, queremos un cambio. El 70% quería un cambio y le seguían votando al mismo. Claro. ¿Sí? O sea, de hecho, Capitanich pierde. Me da alto. Y hemos inclusive hasta indagado esto que decíamos hoy, ¿no? ¿Qué significaba? Pero en estos momentos donde hay tantas... la crisis, la situación que está atravesando la gente común, digamos, la certidumbre es un valor de la continuidad, ¿sí? Que no lo tiene el cambio. ¿Sí? El cambio, ¿por qué es esto? Porque ninguno de los que plantean el cambio dicen qué van a hacer, qué significa. Ricardo, por ejemplo, no... Hablábamos recién. Fue un poco con la charla previa que tuvimos. En el inicio del programa hablábamos de eso, que hoy el elector que hoy está en contra de la política de Valdés no cristaliza hacia dónde ir. Claro, no, exactamente. ¿Qué ibas a decir de Ricardo? Que no ha logrado tener mostrarse como diferente, digamos. ¿Sí? No ha mostrado. Y el que lo ha hecho, el que dice cosas distintas de la Libertad Avanza, pero... Yo el otro día lo hablaba con el presidente de la Libertad Avanza del Chaco, que me preguntaba de Corriente y me decía, no, pero ¿cómo vamos a estar tan bajos? Y le decía, decime por qué la gente los debería votar en una elección provincial. Si ustedes dicen que no van a arreglar las rutas, que no van a apoyar a los hospitales, a la educación, claro, a la salud, a la seguridad, entonces
Ojo, no estoy haciendo un juicio de valor. La pregunta es, ¿por qué te tienen que votar entonces? Claro. ¿Sí? O sea, Lógico. ¿cuál es Es lógico. qué cambio le estás planteando vos? ¿No le va a aumentar al empleado público? Porque o sea, es muy difícil que ¿Qué te dice voten la en ese gente, sentido. por ejemplo, si se tenés, cuando hablas de que Gustavo Valdés tiene un 74. 74% de aceptación? Por ejemplo, cuando preguntas, ¿qué te dicen de Gustavo Valdés? ¿Qué te dicen de Ricardo Colombi? Hoy, por ejemplo, en el interior y en la capital. Sí, yo cuando empezó esto a verse de que iban por caminos distintos Distintos. y preguntábamos, inclusive algún candidato de la oposición me contrató para mandar a medir esto, a ver cuánto podía. Y Incidir. a la gente no le importa la pelea entre Ricardo Colombi y Gustavo Gustavo, Valdés. no le En interesa. absoluto le importa. ¿Sí? Pero ni siquiera, hasta se niegan, porque nosotros le decíamos, ¿ustedes creen que están peleados? Que es una estrategia, Claro, que están. sí. No me importa contestarte esto, no decía. Claro. Porque no es un Interesante. problema nuestro, Mm. ¿sí? Un problema de ellos. ¿Y en dónde radica la diferencia entre los dos, por ejemplo? ¿Por qué uno con tanta imagen alta y Ricardo que ha sido gobernador por... Acá hay algo que en general les cuesta a todos, a todos. Vamos a ver cómo actúa Gustavo cuando deje de ser gobernador, ¿sí? Que es esa... El sillón de Ferré. Exactamente. Es muy fuerte, digamos, ¿no? Y hay algunos que a los golpes se acomodan, entienden y encuentran un rol. Es lo que decía yo, que hoy... a mí hay intendentes que hoy inclusive están siendo hasta castigados por Ricardo, porque va a esos lugares y como no se pasaron con él, gente que le tiene aprecio, que han trabajado, han dejado su vida por Ricardo, hoy Ricardo los castiga, pero le da al intendente de Curuzú Cuatiá, que era el secretario privado, una persona José Irigoyen. íntegra, una persona, José, un además, señor, un señor. Sí, señor. Gustavo va y le dice perrito él va a Curuzú y le dice perrito faldero, sos un misógeno, sos una rata. No, Es el discurso de Ricardo no. hacia esta persona. Entonces esta persona te dice, estoy del lado correcto. Porque le costó horrores tener que separarse. Claro. Tienen historias de vida, no es política. No es que. Tienen historias de vida, por lo cual yo siempre respeté O sea, que cuando Ricardo tengo que no opinar. entendió el cambio de... No entendió. Y no entendió que el cambio de él no es para. ¿Sabe qué? No te queremos ver más, no queremos que. Sino es cómo sigue esto. Es lo que decíamos hoy. Esto tiene que seguir para adelante. El problema de eso es que es una enfermedad medio común. Es común. Yo tengo una... Porque eso se puede ejemplificar muy fácilmente, además, ¿no? No, pero además yo tengo 30 años de consultor político. Claro. Y tengo unas... miren, el caso del Chaco es un déjà vu de Corrientes. Sí, señor. Claro. Va adelantado. Claro. Ojo. Por ese tipo de cosas... Le pegaste de una forma impresionante con el tema Esdero, impresionante. No, bueno, pero yo digo, ¿cómo? Guarda, porque cuando la gente te cambia, ahí se van a desconocer todo, digamos. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, hay una cosa... Allá en el Chaco no entendieron. Ángel Rosa decía, yo voy a decidir mi sucesor el día de mi cumpleaños. Claro. Dice, pero pará un poco. Sí, y no te daba nada, ni un indicio, no era el que más iba a medir, no era el que yo quiera que sea. Bueno, así le fue, digamos, ¿no? Claro, perdió. Él me decía a mí, después de haber perdido la elección, me decía, empatamos, me decía. Sí, bueno, si empataste, perdiste por penales, porque la copa se la llevó el otro y vos no se va a acordar más nadie. Ahora, Andrés, me gustaría preguntarte qué estás viendo vos en relación con la campaña. ¿Qué es esta campaña media rara que estamos viendo nosotros? Sí, a mí no me gusta la campaña, ¿no? Me parece una campaña, primero, de una mediocridad de propuesta y de... el otro día me hizo un candidato que yo ayudo, colaboro, y me dice, mirá lo que me dicen, me atacan a mi hijo, me dicen ya cuestiones de mi sexualidad, ya me sacan memes de cosas, me dice ya no sé qué hacer. Y encima el candidato que le dice todas esas cosas,
lo desafía a un debate. Y le digo, ¿cómo va a debatir con alguien Con una así? persona tan baja. No, le digo, él lo que está buscando es un show porque necesita. Ahí te fuiste a una palabra que me quedó. Ese show que montan más de uno tan artístico en el de que esto, que no estudia, que esto, que narco, que qué sé yo, las barbaridades, que debate, que esto, que aquello. ¿Eso le gusta a la gente? ¿Le Claro, llega a claro. la gente? ¿Le Te voy a sirve? responder de una manera. Cuando lea mi libro va a entender eso. Porque de eso es lo que yo digo. Yo el otro día presenté mi libro y le decía, esto no es un libro, esto capaz que si googlean o si pueden encontrar cosas. Acá tampoco está todo lo que quieran. Qué sé yo. Pero esto es una advertencia del cambio de paradigma que hay en la sociedad, en la política y en las campañas electorales. Entonces no Porque sirve. no sirve nada. No Yo sirve les digo, la virulencia, la violencia, lo que estamos viendo en Pero- redes no llega. pero María Mercedes, no solamente eso no sirve. No sirven las campañas hoy. ¿Sabes que las campañas le hablan a los que ya están convencidos? Me Hacen, estoy jodiendo. hacen actos con la gente que ya está. ¿Para qué hacer un acto? Si querés cerrar para motivarlo y decirle que vamos a estar todos juntos. Pero hacen hoy, hacen otro pasado, hacen otro el viernes, hacen otro el martes que La viene, gente con la ya- misma gente. Yo no sé si es por una cuestión de egos, de que les gustan, de que lo aplaudan y que si no te aplauden te ponen música. Pero no, ¿Te suma eso o te resta? no suma ni resta. Es lo que yo les digo. Vos querés. Es lo mismo, le está Es lo hablando, mismo. le está Ahora, hablando a lo mismo de siempre. Ahora, es un esfuerzo, un gasto de recursos, Desgaste. de cada estas cosas. La gente termina muerta y no ganaste un voto. Andrés, quiero preguntarte por Goya, segunda ciudad en número de habitantes de la provincia. ¿Qué escenario ves en Goya? Yo veo un escenario donde gana cómodamente Mariano Ormachea. Digo cómodamente en un marco de que lo que pasó en el 2021 es irrepetible. claro. Digamos, ¿no? sin eso, Claro. no. Eso, o sea, es una cosa que no se va a volver a pasar. Salvo que pegue los pedacitos. Si pegás los pedacitos, más o menos te da la suma, ¿eh? No, bueno, exacto. Bueno, esa es una buena explicación de lo que yo decía hoy, porque algunos me dicen, pero ¿cómo va a haber primera vuelta? Y le digo, yo les advertí a la gente del oficialismo de Corrientes el tema de las elecciones nacionales en el 2023. Le dije, es un escenario de tercio y en el cual ustedes no están primero. No. No, pero cuando larguemos... Puede la- repetir en octubre eso, ¿no? Pero por supuesto que se El puede. oficialismo provincial en octubre puede salir tercero. Sí, puede ser, es muy probable, es muy probable. Aún ganando la provincia. Puede salir tercero en salir- octubre, 2 meses después. Es muy probable que ese sea un escenario nacional. Mm. Pero entonces, ¿qué hay? Hay una supervaloración de la estructura, de vamos a mandar a la logística, el aparato que tenemos, la bolsita de mercadería y todo eso. Hoy la gente te agarra la bolsita, vos lo vas a llevar a votar, sí, venía a buscarme y te voy a ir y le va a votar a otro. ¿Y quién es el rival inmediato que tiene Ormachea en Goya hoy? No, actualmente es Pedrito Casani. ¿Sobre Quique Caneva? Sí, actualmente sí, porque Pedrito creció cuando se unió a la Libertad Avanza, digamos. Antes nosotros medíamos un candidato de la Libertad Avanza que tenía un candidato, ¿Paliari cuarto en Goya? Paliari cuarto en Goya. PJ. PJ. No, miren, yo pensé, y le tengo muchísimo respeto, he trabajado con ellos, yo pensé que la elección que hizo el PJ en el 2021 nunca más se podía repetir, porque dijo, no, tocaron piso, fondo, esta va a ser peor. O sea, Bien. siempre se puede estar peor. Yo Esta va a ser te peor. quiero preguntar, nos quedan 2 minutos, chicos, para despedirnos de Andrés. 30 segundos cada uno. Lo más rápido que me puedas decir. El Grupo Alondra fue un conjunto de políticos correntinos que se juntaron teóricamente para armar un esquema diferente. Todos hoy terminaron en la Libertad Avanza. ¿Todas esas personas pagaron costos políticos a la hora de elegir, de medir a cada candidato? Y sí, pagaron un poco. Miren, incluso, ahora, el costo político, como toda decisión que tomamos en la vida, Siempre se paga. uno tiene un costo y un beneficio. Mm. ¿Sí? Entonces uno elige. A veces el beneficio, para algunos el beneficio fue
estar Dentro de la Libertad Avanza. y en un lugar o con alguna promesa de algo, y ese fue mi beneficio. Ahora, ¿a costa de qué? De Claro. alto ¿Y costo. Pedro Casani? Y Pedro Casani, yo creo que va a ser candidato nacional. Él dijo que no, ¿eh? Ah, ¿dijo que no? Sí. Bueno, pero ponele, pagó mucho costo político. Y Pedro Casani, yo creería que está en el mismo escalón de Ricardo Colombi. Al no haber renovado su liderazgo en algo, en un rol que lo ubique en el lugar que deben estar, porque son personas que hicieron su aporte, que tienen su mérito político dentro de todo el escenario político de Corrientes, pero que ahora han tomado un camino que Ya está. no los lleva a ningún lado. No los lleva. Y el problema es que no hay vuelta atrás. Casani no tiene vuelta atrás. Colombi no tiene vuelta atrás. Por las formas, fundamentalmente. Porque yo puedo decir, yo fui parte de lo del Chaco, cuando hubo unas pasos para dirimir en la candidatura a gobernador entre dos muy buenos candidatos de la oposición, Polini Esdero. Polini y Esdero. El tema era la discusión, que esto, que lo otro, quién iba a hacer, alguno quería imponer, otro no, vamos a las pasos. Pero el acuerdo es, yo no te pego a vos, el enemigo es aquel, y el que gana, el otro acompaña. Y eso ocurrió, y así hoy son gobierno de la provincia. Esto no ocurre en estos casos, ¿no? Las decisiones... No ocurrió con Coqui, perdió en la provincia. No ocurrió. Pero estoy hablando de Casani y Ricardo. Ellos han elegido un camino de confrontación. Es el estilo de liderazgo que ellos saben también. Es el estilo de Cristina. Ellos construyeron Es el que siempre... está en la sangre No de va cada más. uno. Sí. No va más. Gracias, Andrés. Gracias a Placer ustedes. y gracias por los libros. Nosotros mañana viernes, 11 horas, Sin Freno Radio, en sintonía Radio Honor y Radio 2. Compañeros, hasta la próxima. Nos encontramos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, exacto. Gracias a ustedes por acompañarnos.